Muy buenas tardes, estimados médicos residentes. Les presento a la doctora Milagros Viviana Mendoza. Ella es médico neonatóloga de la institución. El tema de hoy va a presentar la segunda parte del transporte neonatal. Por favor, la recibimos con palmas. Buenos días. La primera fase del curso que tuvimos hace un par de meses fue de transporte neonatal y es difícil resumir todo lo que se puede hablar de transporte. En la primera charla del jueves di los conceptos, los mecanismos. Ahora vamos a hacerlo más específico para temas puntuales en consideraciones especiales del transporte del neonato quirúrgico. Esto tiene que ser un tema fluido para ustedes porque me gustaría saber si todos son pediatras o están rotando solo aquí por alguna especialidad, son radiólogos. Doctor, ¿usted es pediatra? No, soy residente de cirugía pediátrica. Ya. Estoy rotando gastos. ¿Usted, doctor? Pediatra. ¿Usted? Pediatría. ¿Usted también? Patología clínica. Patología clínica. ¿Usted? Igual, patología clínica, banco de sangre, rotación. ¿Usted, doctor? Anestesiología. ¿Y usted? Ya. Bueno, todos hemos tenido la oportunidad de enviar pacientes, ¿no? Y recibirlos. Y muchas veces la realidad ha superado la ficción. ¿Quién no ha tenido un transporte a un lugar lejano? ¿Quién no se ha quedado en la Oroya? Fue mi caso alguna vez. En todos los transportes, no solo en los neonatales ni pediátricos, estas fases ya están vistas y reconocidas. Todos los programas de transporte neonatal tienen las mismas fases. Para tener un buen programa de transporte neonatal, ya lo había comentado la otra clase, la regionalización y la ganas de trabajar del Estado es lo que deviene en un buen programa de transporte, ¿no? Entonces, estas fases del transporte son la activación, el contacto, preparación, estabilización, transporte, recuperación y seguimiento. Como pregunté la anterior vez, no es lo mismo decir referencia que transporte o traslado, ¿no? Nosotros, ya va a venir la referencia, ya se va la referencia. No, la referencia es el papel, es la documentación. Eso es la referencia. Los centros coordinadores, el hospital emisor, el hospital receptor y el equipo del SEM, que esto es el ejemplo del transporte de Valdebrón, pero es el que se pudiera adoptar a nuestra realidad. Nosotros en Lima tenemos una población de unos nacimientos de 143,000 más o menos al año. Nacimientos solo en Lima. Si bien ustedes pueden pensar que la mayoría de pacientes que recibimos son de provincias, lo es, pero el 14% de ellos proviene de los hospitales de Lima, probablemente porque si es que hay algún diagnóstico prenatal, van a llegar a los hospitales que tienen maternidad. Este no es un instituto que tenga maternidad. Lo otro que ustedes deben saber y recordar, que el mejor transporte es el intraútero. Nunca dejemos de velar por ese transporte. El ginecólogo, el radiólogo, todos tienen responsabilidad sobre esa persona, esas dos personas. Entonces, la activación es el primer contacto, es la primera responsabilidad del hospital emisor para con el hospital receptor. El contacto es cuando ya vamos a establecer un plan para ese paciente. La preparación es sabiendo qué tiene ese paciente, qué es lo que vamos a usar. La estabilización es antes de partir, debemos estabilizar. Para cualquier transporte, traslado, transfer, eso es lo más importante. El transporte en sí es el movimiento. La recuperación y el seguimiento. Nosotros todavía no estamos en esta fase, ¿no? Pero estamos tratando de hacerlo. Bueno, entonces, para recapitular, no es lo mismo decir referencia que transporte. El mejor transporte es el intraútero. Para un adecuado transporte debo saber que tengo que tener comunicación con quien va a recibir al paciente. Y el que va a enviar al paciente tiene que tener la responsabilidad y las ganas de recibir estas condiciones para el traslado. Entonces, ahora,
Características del neonato transportado, no solamente del neonato quirúrgico, sino de todos los recién nacidos. Su vía aérea es de menor tamaño y su laringe es posterior, y tenemos que tener en cuenta para una posición neutra, sonda nasogástrica, CPAP o ventilación mecánica. Desde el primer momento que tenemos un paciente debemos saber qué es lo que puede necesitar. Inmadurez pulmonar surfactante, debemos saber que si es prematuro puede tener inmadurez, puede requerir surfactante. A veces, no solamente por ser prematuro, sino por otras patologías puede requerir eso. También que debemos saber que hay riesgo de hiperoxia, hipocalmia, y eso puede alterar el flujo sanguíneo. Y debemos saber que los prematuros pueden tener apneas. O sea, vamos a individualizar el soporte respiratorio. Yo tengo contacto con un paciente y debo saber si el paciente está sin oxígeno o no tiene oxígeno. Si el paciente va a venir de Ica a Lima o va a venir de Tarma a Lima o de Huánuco a Lima. Porque si está con un oxígeno de 0,30 de FIO o 0,21, que es nada, aquí en Lima, ¿no? O el paciente está en 0,50, debo saber que con la altura ese requerimiento va a aumentar, ¿no? Voy a individualizar, sabiendo que tiene esas características, y debo anticiparme. ¿Qué cosas debemos recordar para el transporte neonatal? Esto es lo que todas las guías del RCP siempre les dicen. Y siempre, donde encuentren un neonatólogo, un pediatra que se dedique a recién nacidos, vas a ver que vas a tener un riesgo de requerir reanimación. El transporte neonatal proporciona cuidados intensivos específicos antes y durante el traslado interhospitalario. Es una cama más de la UCI. ¿Es difícil de entenderlo y comprenderlo? Sí, parece sencillo, pero es difícil de comprender porque ustedes dirán, el hospital de allá no tiene una UCI, no está capacitado, pero el hospital que lo va a recibir sí. Por eso, esto es importante. Todas las referencias, la parte de papeles o coordinaciones, deben ser anticipadas, ¿no? Debes tratar de tener una comunicación adecuada con el hospital que te va a recibir, para que te dé un soporte, ya que no tenemos no tenemos un programa de transporte en nuestro país, pero es nuestra responsabilidad que ese paciente deba tener los cuidados que necesita. Estabilización respiratoria, hemodinámica, neurológica, metabólica, infecciosa y térmica. Todo esto debe tener el paciente. Y no es que voy a encontrarlo súper difícil, sino debo saber que debo tratar de tener la estabilidad respiratoria con las características que le dije, la hemodinámica y todo esto yo lo voy a decir en resumen. Estabilidad respiratoria. Voy a optimizar la oxigenación teniendo en cuenta que debo tener un uso racional del oxígeno, ¿no? Por las características de los pacientes neonatos y prematuros. Ventilación mecánica adecuada, sincronización. No debemos tener miedo a transportar a un paciente en ventilación mecánica. Más daño le hacemos a un paciente que necesita ventilación y no hacérselo. Ahora vamos a decir por qué, hablando específicamente de neonato quirúrgico. Estas son los targets o los números para no olvidar. En los atérminos debemos tener una saturación hasta 95, de 92 a 95. En los pretérminos de 88 a 92. Indicaciones de intubación va a encontrar muchas en diferentes referencias. No hay una indicación específica, pero sí sabemos que pueden requerir en este proceso, obviamente, el paro cardiorrespiratoria, apneas a repetición, hipoxemia, hipercapnia. Acá es 0.5, ¿ya? No es 0.6. Obstrucción de vía aérea superior, el Glasgow deteriorado, inestabilidad hemodinámica, para procedimientos diagnósticos y o terapéuticos, cuando van a sus pacientes a ser sedados o van a recibir sedación.
Y la que ya siempre están observando y leyendo en todas las guías del RCP y siempre nos lo han repetido desde hace varios años, hernia diafragmática congénita. Diagnóstico prenatal. Hay casos que la hernia diafragmática congénita incluso se diagnostica después de los 3 meses, ¿no? Algunas veces han tenido, ¿no? Han estado con repetición y era una hernia. Pero, hablando de las hernias diafragmáticas congénitas, prenatalmente se debe intubar. Ya sabía que iban a salir las letras. Bueno, esto era rosado. Temperatura. No iniciar el traslado con el paciente con hipotermia. No iniciarlo, y eso es tan fácil. No creo que en ningún hospital, ningún centro de salud no va a haber un termómetro. Entonces, en el traslado, ya no tengo algo que es obvio, pero debemos decirlo. No voy a abrir las puertas una vez colocado el paciente. A cada rato no lo voy a hacer. Debo controlar la temperatura durante el traslado en monitor con sensor cada 30 minutos. Si no tengo esa incubadora que me dé con servocontrol, controlado por temperatura, bueno, tendré que idear para tomar la temperatura, pero no debe pasar menos de 1 hora sin que ese paciente tenga su control de temperatura. Y la incubadora de traslado debe estar precalentada. También parece obvio, pero nunca hay que olvidarnos. Porque generalmente todos los equipos de transporte ya tienen su checklist, ¿no? Y ahí va a decir, todo eso está apuntadito y en una hojita, antes de salir tengo esto, y listo. La incubadora de traslado debe estar precalentada previo al inicio del traslado, 35 a 37, y asegurar la autonomía, o sea, que tenga baterías. Eso ha pasado, pasa, bastante. Es algo tan sencillo, pero pasa. Las temperaturas de los bebitos mayores de 2,500, 28 y desnudos 33. Debo evitar la hipotermia. Si el paciente fue asfixiado, no la voy a evitar, ¿no? Ya hay estudios inclusive que necesariamente no tiene que estar la incubadora prendida para un paciente con asfixia, ¿no? Si voy a trasladarlo. Inclusive con su colchón ya, eso es para manejo de hipotermia que hay en la maternidad, pero mientras no haya, ¿ya? Debo de evitar esto. La incubadora, los pacientes deben trasladarse en incubadora, no en mantas, no en el brazo de la mamá. Parece sencillo, pero han visto en la televisión los últimos traslados. Estoy súper feliz que el SAMU esté ayudando. En la exposición anterior les había dado las características de los programas de convenios para traslado. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un traslado? Doctora, usted que es de anestesia, ¿sabe cuánto cuesta un traslado aéreo aproximadamente? Traslado aéreo para que pueda cubrir el CIS. Ya. Un traslado aéreo. No. ¿Usted? Ya. 35.000 a 50.000 soles. Cuesta un traslado. Medicalizado, no el CIS, o sea, un traslado que usted contrata, ¿no? El traslado de la FAP cobra por hora de vuelo, ¿no? Más o menos unos 1.500 soles, unos 2.000 soles. Pero el traslado que se ha hecho entre el SAMU, la FAP y el CIS es de avión, ¿no? No incluye equipo. Por eso ustedes ven que los colegas del SAMU son los que llevan a los pacientes, porque ellos solamente le proporcionan el avión. Aquí un niño, un colega intensivista pediatra trasladó a un paciente con ayuda de la Fuerza Aérea en Quemado de Estados Unidos. Pero fue porque una ONG les ayudó, ¿no? Para cubrir todo el soporte. Él sacó su UCI al avión. Y a lo que les decía, veo trasladando todos correctamente vestidos y al paciente en las cunetas del bebé, sin soporte, sin sujeción. Todo bebé debe ser sujeto, tener proporcionarle una estabilidad.
desde un recién nacido hasta un adulto, ¿no? A los adultos les ponen sus arneses, al recién nacido también tiene. No podemos dejar de lado esa consideración. Las ventajas aquí están, hasta los 5 kilos. Sí, hay bebitos que no entran en la incubadora, es cierto. En nuestra incubadora de transporte, ningún bebito entra. La estabilización hemodinámica, inestabilidad térmica y respiratoria. Conclusión, si yo no tengo la temperatura que fue tan fácil controlar cuando decidí, ¿qué es lo difícil de un transporte? La decisión, y eso ya está probado, ¿no? Ya también lo había comentado en la exposición anterior, ya hay una guía de la OMS que ha hecho una compilación de varios estudios, se llama Transporte Neonatal en los Países en Desarrollo, si gustan lo pueden leer, ahí está todo como coquito, ¿ya? Y uno de esos es de que nos demoramos en la decisión de transportar al bebé, ¿no? Incluso en los equipos entrenados la temperatura no la han logrado monitorizar adecuadamente, pero simplemente es tomarla y hacerle el control. Usted no tomó atención a la temperatura, ni tampoco a la oxigenación, como dijimos, todo eso debe ser indicado para cada bebé, ¿no? Y usted tuvo una repercusión hemodinámica por no haber estabilizado térmica y respiratoriamente al bebé. Sucede. No tienes esas dos condiciones y vas a tener un bebé inestable hemodinámicamente. No se olviden de la presión arterial, es igual a las edades gestacionales, ¿no? Si tienen un bebé de 30 semanas, no esperen tener 45 o 50 y pensar que se está chocando. Y esto es lo de aquí, que me pareció muy así puntualito. ¿Qué podemos decir de estabilidad clínica? Funciones vitales, listo. Entonces, estabilización clínica, puedo esperar de no colocar un catéter venoso, ¿no? Un catéter venoso umbilical. Con una vía periférica lo puedo mandar, ¿no? Considerando todas las condiciones del traslado. Si solo tengo una alteración térmica, no si solo, si tengo alteración térmica, ya debo estar pensando, si no hay mejoría, que la parte respiratoria voy a tener un paciente inestable y voy a tener que trasladar a ese paciente con un catéter umbilical. No tengan temor de colocarlo. Y si la presión está baja y ya tengo los signos clínicos de un bebito que tiene hipotensión, debo evitarla, administrando volumen en los casos de inestabilidad e inicio precoz de los inotropos. Si ya estoy pensando en esto, obviamente ya le colocaron su catéter umbilical. No debo tener oscilaciones de la presión y, como todo paciente, debo vigilarle la diuresis. Recuerden que la diuresis se presenta incluso después de las 24 horas, ¿no? No voy a asustar si ya son 6 horas y no está orinando y está estable. Recuerden que el paciente estuvo súper feliz en su medio interno y pasó a un medio externo agresivo. Debo evitar el frío, la luz y el dolor. El recién nacido siente dolor. Eso ya está probado. Favorecer su confort, analgesia y sacarosa. La succión no nutritiva, el chupón, es analgesia para ellos. Imagínense estar trasladándose en unas condiciones no adecuadas y encima no tengo ningún pacificador, no le doy un chupete, no le doy la sacarosa. Ese bebé va a tener alteraciones fisiológicas también. Y hay estudios que muestran, inclusive haciendo dosaje de cortisol para estrés. Entonces, todas esas condiciones son importantes y son sencillas de usar. Sedación. ¿Hay miedo a sedar? Sí, para el transporte, pero si el paciente lo requiere, si va a necesitar ventilación mecánica, porque es una hernia diafragmática, tiene que tener sedación. Opiáceos, morfina, fentanilo, se usa. No salió probablemente porque era de... Ya. Estabilización metabólica, no se estresen con esto.
¿Tengo que tener una glucosa? Sí. ¿Tengo mi glucosa normal, controlada, con una tira reactiva, después de haberle colocado una infusión de glucosa, y con eso está normal? Se va a mantener. Hipoglicemia, ya hay números 45, 40, 50, tomen 45. No olvidarse que hay que tener cuidado con la infusión de gluconato. ¿Tenemos miedo de que vaya a ser hipocalcemia? Sí. ¿Voy a poner gluconato? Sí. ¿Pero quién se lo va a indicar? No lo voy a poner yo. Lo indicamos, pero desgraciadamente, niños trasladados con quemadura de gluconato hay. Entonces hay que tener cuidado y observar cómo lo hacen. Obviamente, cuidado con el bicarbonato en recién nacidos. No lo colocamos. Entonces, teniendo todo esto, ¿qué hemos tratado de hacer cuando llegamos al instituto? Cuando llegamos al instituto teníamos 8 camas de UCI y no teníamos intermedios. Nuestra primera paciente estaba en Huancavelica, una obstrucción intestinal, una niña. Todas las unidades de Lima estaban copadas, como siempre. Teníamos el equipo médico, el equipo de enfermeras, teníamos que empezar ya. Ese día se empezó, hicimos el contacto directamente, porque todavía no teníamos tan linda la unidad de telemedicina y todo eso. Lo hacíamos directamente por teléfono y ya habíamos trabajado nuestra hojita TRIPS, nuestra hojita para ver estabilidad. La paciente llegó estable, se hicieron todas las coordinaciones telefónicas y llegó. Idealmente no debió llegar por tierra, ¿no? Más de 3 horas. Pero bueno, entonces desde ahí estamos tratando, empujando, que los transportes sean los más adecuados posibles. Ay, no, es que no puede ser. Esto tiene que salir. Ay. No, necesito que salga eso porque es... A ver. Son las... Bueno, ya. Esto es una captura de pantalla de una referencia, ¿no? Porque los pacientes generalmente cuando nacen, los bebitos ya, ahora sí, ya vimos todo lo general de neonatos. Concentrémonos en la parte de neonato quirúrgico. Un bebito con atresia esofágica generalmente puede nacer estable, inclusive no diagnostican hasta que le colocan la sonda, ¿no? Entonces había hecho yo una captura de pantalla de cómo nos piden la referencia. Y en esta línea de aquí estaba que el paciente estaba en fase 3, intubado, pero ya tenía más de 3 días. ¿Qué es lo que pasa en atresia esofágica? El otro paciente era un paciente que estaba inestable. Este es un bebé inestable. Esta radiografía le corresponde a este bebé. Es un bebé real. Teníamos 2 bebés, este y este. Bueno, en el primer caso, mandan la hoja de referencia y nos dan todas las condiciones. Nosotros respondimos las condiciones con las que debe ser trasladado ese paciente. Atresia esofágica, sonda de aspiración continua. Nunca se olviden. Eso le puede ocasionar que venga en ventilador mecánico, que tenga aspiración, que tenga neumonía. Si no aspira las secreciones de ese bebé, el traslado no va a ser adecuado. Si no indicamos que se aspire continuamente, el traslado no va a ser indicado. Debo evitar la ventilación a presión positiva y el CPAP, porque va a ocasionar distensión abdominal. Y si tiene fístula, no se imaginan la cantidad de tubos endotraqueales con secreción gástrica que hemos encontrado. Uf. Valorar tubo endotraqueal si existe fístula y riesgo alto de neumonía. Tienen riesgo de neumonía. Nacen estables, pero pueden tener por la fístula su riesgo de neumonía. Entonces, un paciente con atresia esofágica, debemos considerar esto. Radiografía, ver que no tenga neumonía o atelectasia. En este caso, este paciente era una atresia esofágica con fístula, tenía menos de 48 horas, nos dijeron cómo estaba el paciente y se dieron las indicaciones del caso. Acá está asignada. Y nosotros dijimos, no, hay que ponerle la sonda. No tenía oxígeno y bueno, era en un hospital grande, ¿no? Entonces,
estos bebés ya casi todos los nacimientos, ¿no?, están siendo atendidos en los lugares donde debe ser. Son pocos todavía, los hay en las zonas rurales, pero ¿qué quiero decir con esto? Los pacientes nacen en lugares donde les pueden prestar atención y no es correcto que los pacientes vengan inestables. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de valorar su estabilidad previo al traslado. No se va a salir con un paciente inestable. No tiene que salir ya un paciente con atresia esofágica. Si lo acaban de diagnosticar en menos de 24 horas y el traslado, voy a esperar que venga de Piura hasta Lima en ambulancia o espero al día siguiente que va a salir un avión. Tienen que, si puedo estabilizarlo ahí, lo tengo allí y luego lo envío. Defectos de la pared abdominal. Acá sí hay más consideraciones, ¿no? La gastrosquisis. ¿Cuántos vienen deshidratados de estos bebés? Un montón. Valorar vía aérea, intubar para traslado, si es que lo precisa, a veces están con mucho dolor, disconfort. Las asas intestinales dilatadísimas llegan. No tenía una sonda orogástrica. Aunque no lo crean, no los mandaban antes con sonda orogástrica. Pero igual nosotros siempre mandamos las indicaciones cuando tenemos el primer contacto. Su sonda, no se olviden, con eso van a descomprimir bastante. La fluidoterapia, de 150 a 160, porque las asas intestinales están expuestas. Cuando ya se cierra o se cubre, estos requerimientos pueden disminuir. Reponer estas pérdidas con cloruro, ¿no?, suero fisiológico cada 6 horas. Va a contabilizar el débito que tiene por la sonda orogástrica y se va a reponer. No debe llegar un paciente con gastroquisis deshidratado y con las asas cubiertas por gasas secas tampoco. Hay pacientes que pueden nacer en un lugar donde al menos pueden tener una bolsa de transfusión, ¿no? No estoy diciendo que lo vayan a hacer ustedes, colocárselas, ¿no? O los lugares que atienden prematuros, si tienen su bolsa para prematuros, lo ponen. Defectos de la pared neural. Algo así era el anterior diapositiva. Entonces nos llegan así, las fotitos. Como nos llegan en conjuntos para la unidad de las referencias, porque ellos hacen el trámite, la parte que nosotros no la hacemos, ¿no?, la parte de documentación y eso, porque aquí llegan los bebés y los papás no se van a sacar copias a la esquina. Los papás saben y llegan directamente, y hasta todos sus papeles hechos, y los bebés llegan directamente a donde deben llegar, a menos que no tengamos espacio en ese momentito para recibirlo, pero generalmente aceptamos a los pacientes con el espacio físico. Entonces acá está Lucas Rivera, es un paciente que justo ya se acaba de operar. ¿Qué pusimos? No contamos con cupo todavía, ¿ah? Pusimos, pero sugerimos igual. Es que no podemos dejar un bebé que sabiendo que podemos ayudarlo, no podemos darle indicaciones de ayuda. Pero al final se logró encontrar el cupo para Lucas y ahora está con su derivación, ¿no? Ya se le hizo la plastía y está con su derivación. ¿Qué se indica? Las coberturas con toallas húmedas, el suero fisiológico sigue siendo, pero hidratado. ¿Qué es lo que indicamos ahora? Inclusive hemos visto que envolverlo igual como les expliqué para la gastrosquisis con toda la bolsa al cuerpo. La bolsa que pueden usar para prematuro la pueden usar para él. Y las bolsas de colostomía también pueden ayudar para cubrir el defecto. Ya saben que no va, siempre va a estar recostado. Situaciones especiales, esto rápido, porque generalmente no tenemos muchos pacientes, pero en el pie Robin, que hay hipoplasia mandibular, la lengua y hacia afuera y el mentón pequeño, ¿no? Es una patología de obstrucción de vía aérea superior. ¿Y cómo debemos decirle que venga el bebé? De cúbito prono, pero iniciar la vía respiratoria. Puedo intubar a través de la nariz, ¿no? Sí, se puede intubar a través de la nariz. Cuando en mi experiencia de residente de pediatría no lo vi, pero sí he tenido oportunidad de verlo en otras condiciones cuando hice una rotación para hacer transporte en Valdebrón, fácilmente se podía hacer. Y su mascarilla laringea, que no es difícil de encontrar, sí todavía en algunos hospitales no la tienen, pero es fácil colocar.
A13 de coanas, lo mismo, ¿ya? Puede haber dificultad para ventilación o presión positiva, hay que colocar la cánula y, si es preciso, intubar. Ya. Esta patología. Doctora, ¿usted que ya es pediatra o es rotante de radiología, de patología? De anestesia, como la doctora. ¿Y usted, doctora? Anestesiología. También, ¿no? Qué bueno. Ustedes verán nacer niños con hernia diafragmática del diagnóstico prenatal, ¿no? Porque si no se dedican a la anestesia de niños, de repente van a tener contacto con el diagnóstico prenatal. Y justamente estábamos hablando de esta patología, ¿no? El mejor transporte intraútero ¿no? El mejor transporte neonatal es el intraútero. Un bebé con diagnóstico prenatal de hernia diafragmática debe intubarse al nacer y usar en una última referencia, inclusive el midazolam intranasal para poder intubarlo adecuadamente. Esta patología de diagnóstico prenatal debe ser intubada. Nos mandan esta referencia. No se logra ver, pero bueno, igual mandan la referencia, no me ponen presión arterial, es un examen físico muy escueto que no nos ayuda mucho, ¿ya? De chimbote, el informe médico, fecha de nacimiento, las características, los exámenes. La verdad es que sí, lo leemos, pero no es tan amigable, ¿no? Porque por acá se ven datos, esto sí pudiera ser un poco más atractivo. Por eso les hablaba de las escalas de valoración. Si tuviéramos la escala del pretransporte, ya sabría cómo va a estar rápidamente el paciente. ¿Qué vamos a encontrar en ¿Qué vamos a encontrar en hernia diafragmática? La hipoplasia del mismo lado de la hernia o del otro lado. Evitar la ventilación a presión positiva con máscara, por favor. Colocación de sonda orogástrica es importante para descomprimir y favorecer su ventilación. Se intuba al paciente al nacer y ya puedo hacer la ventilación a presión positiva, ¿no? Coloco la sonda orogástrica y descomprimo. Para el traslado, si el paciente nace, no tenía diagnóstico prenatal ¿y por qué sospecha de una hernia diafragmática? No porque está estable, sino porque está inestable y con distrés respiratorio. Entonces, tengo que intubar de todos modos igual, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Ustedes saben que este instituto va a ser el centro de referencias de pacientes con hernia diafragmática. Ya tenemos el óxido nítrico y muy pronto va a haber el ECMO. Entonces, nuestra máxima preocupación, sí es los pacientes con hernia diafragmática, ¿no? Pero nuestra máxima preocupación es de que las primeras horas de esos pacientes son vitales. Entonces, la estabilización y el transporte de esos pacientes va a mejorar mucho como lleguen aquí. Entonces, ¿de qué nos sirve tener todo esto si lo pudimos haber evitado? No es el mejor instituto porque vas a darle óxido nítrico por la hipertensión pulmonar. Sería mejor que no la haya tenido y se haya evitado. ¿Y cómo se evita la hipertensión pulmonar? Con lo que habíamos hablado, simplemente con la estabilidad. De hecho, que si va a desarrollar por sus arteriolas y todo eso de la fisiología, lo va a desarrollar, pero va a ser en límite, ¿no? Vamos a limitar un poco todas estas agresiones con el confort, con el chupón, con la sacarosa, con la sedación. ¿Ya? Ventilación mecánica convencional, no agresiva, y óxido nítrico inclusive para el transporte en otras realidades, ¿no? Uy, no va a salir las fotos. Ya. Bueno, esto no lo recibimos aquí, pero para que tengan consideración, las hemorragias extraparenquimales, ¿no? El caput, hematoma subalial, esas cosas que en realidad no las vemos acá. Prematuros, también ya tenemos un prematuro. Bueno, los prematuros deben ser estabilizados en la sala donde nacen, ¿no? Si nace en una sala de operaciones, allí se estabilizará, ¿no? Si nace en una sala de partos, allí se estabilizará. Medidas estándar, usted le va a colocar el gorro, la envoltura de polietileno y todas las consideraciones para la atención del recién nacido prematuro. Y si su
centro no tiene las condiciones para recibir ese bebito de 1.500 o tenerlo, ya sabe que desde que nace va a ser referido, ¿no? Ya sabemos, vamos a ir a una atención de un prematuro en mi hospital número 1, en mi centro de salud, que sé que no tengo, yo ya estoy pensando desde que nace ese niño que lo voy a tener listo para estabilizar. Esto puede ser fácil si es que tiene 30, 32, 34 semanas, ¿no? Puede ser fácil y bueno, ya tengo eso y puede irse. Pero los más pequeños, hay que pensar el riesgo de beneficio de transferirlo antes de las 72 horas de vida, ¿no? Por el alto riesgo de hemorragia. Lo mismo. Hemos tenido pacientes, este bebito de la atresia esofágica, el que no salió, la foto que no salió, era un bebito de 1.000 gramos de piura con atresia esofágica en ventilación mecánica. Querían transferirlo el primer día de vida. Si ya sé que está con ventilación, sé que está en un lugar donde tienen FIO2, tienen blender, hay quien lo estabilice, no hay necesidad de correr. Ese paciente puede esperar un traslado aéreo, ¿no? Adecuado, y esperar al menos las 48 horas para su traslado. Riesgo-beneficio, ¿no? En cuanto a cardiopatías congénitas, hay que recordar que si es ductus dependiente y ustedes van a iniciar prostaglandinas, no tengan temor en las prostaglandinas. ¿Qué hay de controversia en las prostaglandinas? ¿Intubar o no? ¿No? Esa es la principal controversia. ¿Tiene prostaglandinas? ¿Lo voy a intubar o no? No, pero sí tengo que, igual, ver sus condiciones de estabilidad. No sé que la prostaglandina le puede causar apneas. En el 12% de estos pacientes pueden tenerla. Solo sé que voy a ir prevenido, ¿no? Que voy a transferirlo con cuidado. Hipertermia, irritabilidad, también la va a ocasionar la prostaglandina. Entonces, si estoy trasladando a un paciente cardiópata con prostaglandinas, tengo que tener esas consideraciones. Y más si es que viene, no sé, nace en Satipo y va a venir a Lima por tierra, ¿no? Todas esas condiciones debo saber. O no tiene prostaglandinas, es un paciente con CIB y tiene una hidrocefalia, tiene oxígeno. También tengo que considerar que si tiene un poco de oxígeno, FIO 20, en la altura sus requerimientos van a aumentar, ¿no? Todas esas cosas debo considerar. Vamos a ver la foto. Acá vamos a hacer un paréntesis, pero no sale. Hasta aquí es la esterilización. ¿Qué es el bonus time? Lo que les comentaba, ¿no? Las escalas de transporte. ¿Qué es lo importante de las escalas? Que hay muchas escalas. Todo el mundo revisa sus escalas y las mejora en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Todos quieren ser sus escalas, todos les hacen sus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo importante? Tener una escala, como les dije, una escala de estabilidad. El TRIPS es una escala sencilla, válida y comprobable. Miren, aquí les decía, ¿no? Nos mandan, como es esta captura de pantalla, nos mandan el correo. Diagnósticos así, certeros, las funciones vitales, y acá nos falta la escala TRIPS. Es que no, como les digo, a veces nosotros nos matamos por darle las indicaciones, pero no recibimos las mismas ganas de hacerlas. Eso nos tiene un poco preocupados. Nosotros queremos saber cómo llegan, cómo se van a ir los pacientes, queremos darle los datos, pero no recibimos la misma respuesta, ¿no? De parte de ellos. Decimos, por favor, envíen su estabilidad, y a veces no lo hacen. Y es importante, porque, como les dije, los pacientes vienen a una cama ya para ellos establecida. No va a estar esperando en la emergencia horas de horas. Usted no va a estar dando vueltas con el paciente no sabiendo dónde lo va a llevar, o del papá que no sabe si va al primer piso, al segundo, al tercero. Eso es importante. Aquí. En la fase activación, contacto, preparación, estabilización, ¿no? Usted, doctora, se fue de la estabilización porque usted era el centro emisor, ¿no? El que iba a emitir al paciente. Transporte, recuperación y seguimiento. Desde estas fases,
los padres ya deben estar informados de todo lo que se le va a realizar con su bebé, ¿no? Inclusive, debiéramos decirle el número telefónico a donde va a ir y la dirección. A eso debemos apuntar cuando trasladamos a un paciente. La estabilización es importante, por eso casi toda mi exposición ha sido de estabilización en condiciones clínicas. Y al último dejé eso, porque es súper importante. Miren, estos diagnósticos están así bien bonitos, ¿no? Sus funciones vitales, y acá nos faltaría eso. Y la placa, el paciente estaba intubado prematuro, y ya nosotros empezamos con las referencias. Acá estaba lo de la... Este es un paciente real, con hernia traumática, sobredistendido. Mi hijito con su ambulancia de 30 años. Era de su papá. Ya. Entonces, por eso es que es súper importante lo que usted estaba hablando, ¿no? De estabilidad. Pero es importante hacer la estabilidad y comunicar a los papás. Todos los transportes deben tener firmado un consentimiento. Eso es algo importante. Y decirle a los papás con sinceridad todo lo que va a pasar en el camino. Si tiene un bebito con hidrocefalia, con diagnóstico prenatal, ¿es correcto que ese bebé nazca en donde no le van a ofrecer una solución? No, ya, no importa, pasó. Suele pasar. ¿Es correcto que ese bebito sea desarraigado de su mamá en los primeros... en el puerperio, no, en las primeras 24 horas del parto vaginal, o salga de una cesárea en los 3 primeros días? No. Y está sucediendo. Eso no es correcto. Es un bebito con hidrocefalia, que si está estable, y la mamá va a salir en, no sé, 10 horas, espero que salga la mamá de alta. Si es inestable, ni modo. Que se vaya, ya lo estabilizo, lo estoy estabilizando en el camino, me están ayudando el centro receptor, me está ayudando, me está diciendo, sí, lo puedo trasladar, sí, ya trasladado, y vamos viendo. Licenciada Silvia, antes, incluso, ¿cómo hacíamos? Cada 2 horas llamábamos por teléfono nosotros a monitorizar cómo venían esos pacientes. Ellos nos llamaban muy raro. Nuestra angustia por saber cómo nos llegaban nos sobrepasaba. Nos sobrepasaba, que tampoco está que vamos a llamar cada 2 horas, ¿no? Pero así empezamos, ¿no, licenciada? Así empezamos. Ahora estamos tratando de ordenarnos un poco más. Ya con esto igual respondemos los correos. No me digan que no van a dejar de usar su teléfono cada media hora. O sea, tienen acá la información. El médico que está súper lejos, ya no hay que súper lejos, que la puna tiene celular. Entonces no hay justificación para eso. Y más cuando los hospitales están cerca. O isócronas de 3 horas, de 6 horas, que no debería pasar más de 6 horas para un viaje terrestre, ¿no? Un viaje terrestre menos de 3 horas, ideal. Avión de helicóptero de 3, 4, y ya pues inclusive esas horas son para transporte sanitario aéreo medicalizado. Entonces, todas esas consideraciones las tienen que tener en cuenta. Y esta escala sencilla y facilita que nosotros la tomamos cuando llegamos. Ya han pasado 4 años y han ido evolucionando, les han ido poniendo más y más cositas, pero todavía nosotros no tenemos un equipo de transporte y esto sigue siendo válido y seguirá siendo válido. Temperatura, lo que les comentaba. Nada más. ¿Qué temperatura? 36.6, 37.1, 0 puntos. Lo que yo debo lograr es menos de 10, ¿no? Riesgo bajo. Con un termómetro lo voy a conseguir. Apnea, quejido, intubado, 14 puntos. Frecuencia respiratoria mayor de 60, 5 puntos, menor de 60 y satura bien, 0 puntos. La mayoría de los pacientes con hidrocefalia, con atresias intestinales, obstrucciones intestinales, todavía están estables, ¿no? Se inestabilizan. Un bebito con obstrucción intestinal por diferentes causas, tengo que cuidar la sonda orogástrica que les comentaba, porque la distensión abdominal, ¿qué va a ocasionar?
alteración respiratoria, ¿no? Entonces, simplemente colocando la sonda orgástrica yo voy a mejorar la ventilación, la presión arterial que no se está tomando en las referencias que nos pone el papel, no lo ponen las presiones. El estado neurológico, si está activo, llorando, 0 puntos, y si está con convulsiones o está sedado, 17 puntos. Entonces, yo ya sé, no pude mejorar esto, pues imposible, fue un paciente con hernia diafragmática, no va a estar llorando y feliz, va a estar sedado. Entonces, no es porque estuviera inestable por convulsión, que está, ¿no?, sedado, sino es para ayudarle a su función. Está sedado, igual es un riesgo alto, ¿no? Le van a poner 17 puntos. Entonces, los mayores de 30 tienen un riesgo muy alto y los de 0 a 10 puntos un bajo riesgo. De 11 a 20 moderado y de 21 a 30 riesgo alto es de muerte, ¿no? De muerte. Y luego voy a comprobar cuando lleguen cuánto varió. Y así empezaron a hacerse los estudios que todavía nosotros, como les digo, un poco apoyo que tenemos para esto, no los podemos hacer. Entonces, esto es el ejemplo que les quería mencionar, los casos que les quería decir. Si tienen alguna pregunta. No he visto ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, conclusión, estabilidad, una escala, y que cuando les decimos que nos manden las fotos, no es porque queramos ver si son trisómicos o no, que también sí les pedimos las fotos por la cara, sí. ¿Por qué? ¿Por qué les pedimos fotos de rostro o del cuerpo? No es por hacer discriminación, ¿no? Sino es porque es correcto trasladar a un paciente que sabemos que no va a tener un buen desenlace, a desarraigarlo de su familia, cuando tal vez tengo la opción de hacer telemedicina y ayudar al diagnóstico. ¿No, Silvia? ¿Cuántas telemedicinas con genética ha habido? Entonces, hay las opciones y todo eso está en nuestras manos, en el móvil. ¿Listo? Gracias. Hasta luego.